¿cuáles serían los 3 errores más habituales que sueles ver en un e-commerce que le impiden posicionar bien en Google? Vale. A ver, principalmente... Bueno, has mencionado algunos clientes bastante top. Entre ellos estaría el cliente más top con el que has trabajado. Que es un e-commerce enorme. Básicamente este año ha facturado 500 millones o va por ahí. Hazme, si puedes, ahora, Josep, un reel viral de por qué crees que la pueden estar cagando los e-commerce que aún no se han puesto las pilas con Excel. Vale. Las reglas del juego pienso que han cambiado, que posicionar una tienda online en Google hace 5 o 10 años no tenía nada que ver con lo que representa hacerlo ahora. Para ti, ¿qué es lo que más ha cambiado? La estandarización tecnológica de cualquier persona con 29 euros al mes puede entrar en tu mercado. Shopify, WooCommerce, Magento, PrestaShop. ¿Cuál es la mejor de estas para hacer SEO en un e-commerce si es que la hay? Vale, a ver. Muy buenas, en este vídeo voy a estar hablando sobre SEO para e-commerce con Josep Deulofeu. Si eres nichero, consultor SEO o tienes un e-commerce, es un contenido que te interesa ver. Si no conoces a Josep, es un auténtico crack del SEO para tiendas online. Empezó como nichero y en los últimos años se ha especializado únicamente en e-commerce. Para que te hagas una idea de lo que controla, es el fundador de Visibilidad On, su agencia enfocada en e-commerce que cuenta actualmente con nada más y nada menos que 25 trabajadores en su equipo. Es de verdad. Le preguntaré sobre la importancia del SEO versus la public, de cómo trabajar bien el SEO para e-commerce actualmente en 2024, y es que la película ha cambiado mucho en los últimos años, de los errores más habituales que suelen cometer las tiendas online cuando quieren posicionar en Google, de plataformas como Shopify, WooCommerce, en fin, le preguntaré de todo. Y si te quedas hasta el final, te revelaré algo muy top, muy chulo que estamos preparando juntos. Si quieres saber lo que es, ya sabes. Espero que te guste mucho, dentro vídeo. Muy buenas, Josep, encantado. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? Muy bien, un placer, Dani. Bueno, ya nos conocemos, llevamos varios días hablando, así que me suena raro decirte un placer. Sí, a ver, nos hemos conocido hace muy poquito a través de Dean, ¿verdad? Me habló de ti, me dijo que eres un crack del e-commerce, que tienes tu propia agencia, pero bueno, seguro que hay mucha gente que no te conoce todavía, entonces podemos empezar por ahí. Sí. ¿Quién es Josep Deulofeu? ¿A qué te dedicas? Sí, cuéntanos. Sí, bueno, básicamente soy consultor SEO, muy especializado para tiendas online. A raíz de esta profesión, pues monté la agencia. Actualmente en la agencia somos unas 25 personas. También para dar contexto, somos unas 25 personas. Digamos, no está nada mal, ¿eh? Sí, bueno. Eso es un poco... Al final, el tema de la cantidad de equipo en una agencia es la correlativa de que estamos haciendo un trabajo que considero que está bien hecho, ya que lo mostramos de forma pública, intentamos como un médico, ¿no? Es decir, cuando tú vas a un dentista, el antes y el después, hacemos lo mismo. Para nosotros el SEO en un e-commerce es mejorarte la posición media sobre una palabra clave que te genere negocio. La parte de negocio no lo podemos enseñar por temas obvios de confidencialidad, pero sí que la parte de posición media, como todos podemos entrar en Ahrefs, SEMrush, TinoRank y ver la posición media. Es visible, al final es público. Eso lo enseñamos. Entonces, por ende, estos últimos 4 años hemos ido creciendo en el equipo y este es mi contexto, es decir, consultor SEO, que esto es como intento también pues comunicarme, ¿no? Es decir, yo soy consultor y después soy el fundador de Visibilidad porque sinceramente mi día a día es verdad que ahora gestiono más equipo, pero sí que me mantengo muchísimo en la parte de gestión de 3 proyectos de e-commerce para poder hacer contenido y sobre todo la parte también más formativa. Entonces, a resumen, ese es mi contexto. Qué bueno, o sea, sigues ahí un poquito con las manos en el barro, ¿no? No es que te hayas vuelto de SEO a solo CEO, ¿no? Te gusta seguir. Es decir, estoy en este momento que supongo que también cuando pasa... Al final empecé en agencia, pasé a ser freelance y ahora pues autónomo, pero con una SL detrás, ¿no? Y con equipo. Y es lo que siempre me ha dado miedo, ¿no? El desvincularme y pasar a la parte administrativa, cosa que al final lo que también he aprendido es a delegarlo, donde yo creo donde soy más feliz a la hora de trabajar, o sea, laboralmente hablando, es haciendo SEO. Entonces por eso me mantengo ahí. Muy bueno. No, y lo que dices es importantísimo también de que te sirve como excusa para crear contenido que a su vez nutre mucho el negocio, o sea que está todo muy bien. Siendo muy sinceros y transparentes, está muy bien que seas muy bueno en SEO, que cumplas la promesa, pero si no lo comunicas de forma transparente es muy complejo que la gente confíe en ti, de primeras, ¿no? Entonces, claro. Para nosotros es la base. Vale.
Bueno, no sé si has mencionado el nombre de tu agencia, Visibilidad. No, Visibilidad.on, perdón, no lo suelo, o sea, Visibilidad.on sí. ¿Dónde te puede encontrar la gente que te quiera seguir? Bueno, básicamente, comunico mucho en LinkedIn y en YouTube. Y después, obviamente, en la propia web de Visibilidad.on, que si no digo, pues el equipo me va a cortar lo que no me tiene que cortar, tendré un problemilla. Así que sí, Visibilidad.on, LinkedIn, Josep Deulofeu o el canal de YouTube, que voy dando un pelín de lo que vamos haciendo en el día a día. Muy bien, que le metes bastante caña al canal de YouTube, veo que es bastante activo, ¿verdad? Sí, no soy un buen ejemplo, ¿vale? De lo que es YouTube, pero como siempre me ha gustado grabar desde hace ya tiempo, pues siempre he ido sacando vídeos así chusteros de 10 minutos muy concretos y sí que es verdad que te tiene que gustar mucho el SEO para ver los vídeos. Sí. Es un público, es un target, ¿no? Un target más técnico que le gusta todo esto, pero bueno. Sí, y después a veces incluso cuando alguien me pregunta algo del equipo o cuando hacemos alguna formación interna, pues ya la dejo grabada y también ya, o sea, el canal lo utilizo también para formación interna del equipo, incluso para clientes. Y así ya lo tengo grabado cuando me preguntan. Muy bien, perfecto. Hey, yo por aquí, solo decirte que si te está gustando lo que estás viendo y te interesa el SEO aplicado a e-commerce, no sé a qué estás esperando, suscríbete ahora mismo. ¿Cuántos años llevas haciendo SEO para e-commerce, Josep, que es tu especialidad? Buena pregunta. A ver, como tal, SEO para e-commerce, cuando estaba en Digital, que fue la primera agencia profesional como tal que estuve porque antes sí que estuve con algún freelance y tal, es donde allí junto al equipo que había en ese momento senté las bases. Entonces yo allí tenía unos 20 años, ahora tengo 26, entonces más o menos unos 6 añitos. Y después, bueno, salté a eSocial y después ya como freelance, que ya también tocaba algunos e-commerce, sobre todo que aquí es cuando se me conoció más, es al entrar a colaborar con Trading, que es un proyecto bastante relevante de aquí de la provincia de Girona, que es un e-commerce enorme. Básicamente este año, si no me equivoco, ha facturado 500 millones o va por ahí. Y claro, al final es un multiproducto, hay mucho SEO allí, bueno, muchos mercados. Entonces, a raíz de eso, pues empecé a trabajar para proyectos como ClickCars, Sclum y otros proyectos que son muy sonados por la marca, que eso muchas veces lo digo, pero realmente también he trabajado en otros muchos proyectos que digo el nombre y nadie sabe lo que es. Y ahí aún incluso hemos trabajado mucho mejor el SEO y ha tenido más impacto el negocio, pero la escala no es la misma. Entonces, eso, 6 añitos. Muy bien, o sea, ¿trabajaste con Álvaro Peña entonces en eSocial? Bueno, lo he conocido, mano a mano no hemos trabajado, porque obviamente en eSocial hay mucha más gente, pero sí, él me hizo el proceso de selección. Qué bueno, qué chulo, no lo sabía. Muy bien. Vale, muy interesante. A ver, tienes un recorrido muy bueno, desde luego no llega uno hasta ahí por su cuenta. Supongo que ha sido muy importante por cada sitio que has pasado. Has aprendido muchísimo, ¿no? Sí. Eso es también lo que te quería preguntar. ¿Cuál ha sido tu vía de desarrollo como profesional, ¿no? Sobre todo estando en agencia. Vale, al final, bueno, como muchos, ¿no? YouTube es una gran fuente de inspiración y de aprendizaje y la propia práctica. Empecé haciendo, antes de entrar o sea, cuando estaba en la uni hacía nichos de per se, lo típico AdSense, y es como realmente arranqué. Y ahí es donde realmente aprendí todo lo que era el SEO de nichero, ¿no? De ir haciendo, y tocar WordPress, petarlos, abrir Seret y que, hey, se me ha petado la web, ¿qué pasa? Entonces ya no solo SEO, ¿no? Es todo el contexto que lo rodea. Y después sí que al entrar a la agencia, ahí aprendí toda la parte más metodológica, que supongo que se enseña más supongo no, es lo que se enseña más en másters y bueno, toda esta parte más de metodología y también la comunicación del SEO al cliente. Que a veces eso incluso es más importante que el ser muy bueno a nivel técnico. Hablar su lenguaje, que te pueda entender, hacer un poquito de educación, ¿no? Que a veces el cliente se cree que el resultado es inmediato. Bueno, y que después, es decir, cuando tú tienes 20 años y tienes que hablar con clientes de gente que tiene mucha experiencia y te ven la carita, también ese es comes barro en el sentido de que hay mucho prejuicio y ahí esa parte comunicativa te das cuenta que es muy importante también. Que ya no es solo que seas un buen nichero, por ejemplo, ¿no? Sino que hay una parte de transmitir la importancia del SEO, el por qué se tienen que invertir horas en tecnología, en contenidos, en link building, y a veces pues eso no es fácil trasladarlo. Claro, eso te lo fue dando la experiencia, ¿no? Un poco te fuiste curtiendo, supongo. Sí, bueno, y a día de hoy tengo mucho que aprender, o sea que estoy igual de jodido, pero bueno, la idea es seguir mejorando. Muy bien, tío, muy bien.
Vale. Bueno, has mencionado algunos clientes bastante top. No sé si entre ellos estaría el cliente más top con el que has trabajado. ¿O cuál dirías que es el más? Claro, a nivel de top más sonado? Es muy relativo. A nivel de facturación es eso, ¿no? Claro, no sé hasta qué punto se pueden decir clientes o no, porque sinceramente soy bastante naif a la hora de firmar contratos, pero sí, de forma pública es lo que te he comentado, ¿no? Por facturación, un trading, un ClickCars, Scrum. Bueno, hay varios proyectos que al final es lo que digo, es más el nombre, que está muy bien, y que aprendes un montón, y es un tipo de proyecto que no es muy representativo con la realidad de los proyectos que gestionamos en la agencia. ¿Por qué? Porque en trading hay un organigrama, hay diferentes interlocutores, como también en Scrum, etcétera, mientras que a veces en proyectos que incluso facturan 1 o 2 millones al año, incluso 10, hablas incluso directamente con el founder, y la ejecución, por ende, suele ser más rápida. ¿Vale? Mucho más ágil todo, no hay tantas capas de por medio, y ¿no? aprendes Para mucho más, es decir, y vas mucho más rápido. Entonces, donde quiero ir es que sí que es verdad que las agencias pecamos de poner grandes marcas que nos dan esa credibilidad, pero realmente hay proyectos muy potentes a nivel de e-commerce que obviamente no son tan reconocidos, son muy de nicho, pero que, hostia, de pasar de 0 a 1 es muy relevante. Te entiendo, que tiene mucho mérito también. Sí, ese es el tema. Vale. Y de entre todos los proyectos que has trabajado, que habrán sido un montón, ¿cuál ha sido el caso de éxito, por así decirlo, más bestia que te hayas dicho, hostia, qué pasada lo que hicimos con este cliente, que pasamos del punto A al punto B en X tiempo y que el cliente lo flipó? Sí, a ver, yo tengo... todos los documentamos, como he comentado al principio, en la sección de casos de éxito de visibilidad TON, ahí los tenemos. Pero a mí uno para mí es muy especial, es uno que se llama Juego y Jardín, que es un Shopify, que es un e-commerce básicamente muy enfocado a producto de parques infantiles, de todo. Es un tipo de producto que hay mucha búsqueda, ¿no? Y yo conocí a Pau, que es su fundador, que también es de aquí de Girona, que literal que cuando arrancó era un dropshipping y estaba en una facturación de unos 30.000 euros. Eso os hablo de la pandemia. Entonces, cuando yo lo conocí, empezamos primero con Google Ads para activar a corto plazo el validar que Google era un buen canal de captación mediante Google Shopping. Lo validamos con un año de diferencia, pasando a 150.000. Y ahora este año, si no me equivoco, ya debe estar rondando, va a cerrar solamente, toco madera, unos 300. Entonces, hablo de facturación porque toda esta facturación viene del canal de Google, ¿no? Entonces, primero activamos Google Ads, empezamos a trabajar SEO, pero ahora es donde realmente el SEO, después de casi 2 años trabajando, tú buscas un montón de long tail de parques infantiles, hay un gran grupo alemán que está ahí y después están ellos, ¿no? Cuando él es él solo, con nosotros, básicamente, y sí que hace alguna parte de logística, pero que aún así a día de hoy casi todo aún es dropshipping. Por eso me hace ilusión, por lo que digo, porque veníamos de 0, ahora él ya está funcionando, casi todas las keywords para este sector que el usuario busca muchísimo, no hay muchas marcas representativas como puede ser el sector moda o sector deportes o cosmética. En este caso, un usuario busca un parque infantil para su casa y no te viene a la cabeza una marca en cuestión. Entonces es muy relevante estar bien posicionado. Y, hostia, este ha sido un proyecto muy chulo que también lo hemos documentado todo y hay vídeos, está chulo. Qué guapo, qué chulo, tío. Muy bien. He hecho en Shopify, que esto es otro tema, porque siempre ha habido como el run de Shopify no posiciona y tal. Y luego te quería hacer una pregunta sobre eso, sobre plataformas y tal. Sí, es un gran melón. La guardamos en el tintero, porque es una pregunta interesante que hasta yo tengo curiosidad de saberla. Comentabas, Josep, que más o menos llevas pues unos 6 años, ¿no? Desde que empezaste a trastear, que empezaste con nichos, o sea, tienes como un origen nichero. A ver, como tal, como nichero, a los 18, es decir, antes de entrar en la uni ya jugaba. Hace 8 años. O sea, ya me más o menos creo que empezamos parecido. O sea, ¿tú aprendiste con Romu? ¿Puede ser? Sí, yo aprendí en habla hispana a Romu. Después, que nunca me sale, el canal de HRF también lo he seguido siempre, que siempre me ha gustado su enfoque también a nivel del inbuilding, pero también toda su long tail de temáticas que tienen. Y después, obviamente, el Blogger Tercero, Chuiso, los de siempre. Vale. Y obviamente a ti también te conocía y también te seguía. Mira. Sí.
Muy bien, Al muy final bien. vas Pero es que cogiendo de todo. ese origen nichero, ese olfato que tiene el nichero, que a veces el SEO de agencia quizás no lo tiene tan desarrollado, no ese olfato tiburón de negocio, te ha ayudado mucho a poderlo llevar a cabo en el e-commerce, que Claro. me parece una parte súper importante también esa. Vale, yo también vengo de la escuela de Joan Boluda. Empatizo mucho con su forma de pensar, su forma de hacer, y también tenía muy claro que la diferenciación es relevante cuando un mercado hay mucha oferta, ¿no? Entonces, a raíz de también, por cosas de la vida, de el encontrarme con diferentes e-commerce, también cuando arrancaba antes de estar en Digital Growth, trabajé en Bici Escapa, que ahora lo compró Cadis Auto. Bueno, era un e-commerce bastante relevante del sector ciclismo aquí en Cataluña. Ahí también trabajé bastante y por eso me fui especializando. Además que, lo mismo, durante la uni estuve en una startup que se llamaba Sportalius, que cerró, que básicamente también era un Magento, era como un Amazon enfocado a centros deportivos y a colegios, y ahí trabajé también mucho el SEO. Donde Ajá. quiero llegar es que, por ende, cosas de la vida, me fui apartando de la parte nichera y me fui enfocando más a la parte de e-commerce, y al final, en el momento que me quise pasar como autónomo, dije, vale, solo me tengo que mantener a mí, hay muchos e-commerce ahí, tengo como la confianza, o sea, ¿cómo se dice? Claro. Cuando tienes el síndrome del impostor, ¿no? Pues tenía Sí. casos probados y dije, vale, pues voy a comunicar y voy a ejecutar por aquí. Fue por eso. Ok, muy bien. ¿Y tú en tu caso hiciste algún tipo de formación? ¿Aprendiste autodidacta viendo vídeos gratuitos y ya está? ¿O en algún momento hiciste algún curso, no? ¿O mentoría? A ver, antes de entrar en digital, miraba mucha formación, miraba mucho el mercado anglosajón, Moz, que tenía formaciones muy chulas, pero sobre todo de YouTube y el hacer nichos, ¿no? Con el Magento me peleaba mucho, me acuerdo de esa época, porque al final Visiscapa también era un Magento, así que el Magento me lo pasé bien con él. Después, cuando entré en digital, le empecé también a leer mucho porque tenía un trayecto de bus interesante, así que ahí todos los libros de Fernando Macià me los leía, y eso me dio una muy buena base de cómo estructurar el SEO más metodológico, ¿no? Más académico, supongo. Porque hasta ahora todo era un poco de, bueno, iba tocando WordPress y tal, y Magento, sí. Bueno. Y después, obviamente, con Eduard Garolera, de Digital Growth, también en esa época ahí estaba Toni Vilaró, que también, bueno, sinceramente, Celine, o sea, podría decir muchos nombres, muchos SEOs que allí les preguntaba algo y, joder, me ayudaba. Entonces, sobre todo, como aprendí es haciendo y preguntando y mirando por internet, que hay un montón de información. Sí. Tal cual, más o menos yo parecido. Yo en mi caso sí es verdad que no he seguido esa hoja de ruta de SEO tan metodológico de agencia, que es aparte del SEO más técnico y tal. Yo seguí la rama nichera, pero al final lo que tenemos en común es que como se aprende es haciendo. Eso 100%, por supuesto. Sí, totalmente. Mira, Edu, perdona, Josep, ayer el otro día mandé una newsletter y me vino una frase a la cabeza que era el e-commerce es un gran desconocido para muchos SEOs y el SEO es un gran desconocido para muchos e-commerce al mismo tiempo. Tú, actualmente, ¿cómo ves el mercado del e-commerce en cuanto al SEO? ¿Crees que está todo por hacer? ¿Está en auge? ¿Cómo lo ves? A ver, hay un gran contexto. Aquí primero es el tecnológico, ¿no? Es decir, hace 10 años, no me voy a poner 10 años atrás, sino 6 años atrás, que es cuando principalmente yo también veía esos proyectos, ahí tenías PrestaShops, Magentos y tecnologías propias. Que al final el SEO enfocado a e-commerce va muy enfocado a la consecuencia del propio e-commerce, que es tener un catálogo que se tiene que actualizar y por ende, mediante paid principalmente en esa época, se conseguía tráfico y como consecuencia ventas, ¿no? Entonces ese era el ecosistema cuando arrancábamos y la parte tecnológica no estaba para nada enfocada al SEO, estaba más enfocada a conectar con RPs, volcar catálogos de forma masiva, la gestión fácil, etcétera. ¿Qué ha ido sucediendo? Que cada vez más, como supongo que la persona que nos está escuchando bien sabe, el paid se ha ido encareciendo por una simple cuestión, que hoy cualquiera con un Shopify o con un Wix o con un WordPress, con un e-commerce más o menos decente, puede entrar a competir con cualquier vertical. Entonces hay más competencia y por ende el paid es el camino fácil. La barrera de entrada es meterle pasta, ¿no?
Entonces el SEO cada vez ha ido cogiendo más relevancia y eso, a PrestaShop, a Magento, a Shopify, tecnologías propias, los developers se han tenido que espabilar, es decir, la no dependencia del JavaScript, bueno, ha ido evolucionando, ¿no? Donde quiero llegar es que hoy el SEO en e-commerce cada vez va cogiendo, no es que vaya cogiendo más relevancia, sino es que el orgánico es el que te permite tener un coste de adquisición de una venta rentable a largo plazo. Obviamente hay el email marketing, pero el email marketing primero tienes que tener el lead, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué me encuentro hoy en la agencia? Llegan proyectos de facturaciones por encima de los 10 millones que llevan 10 años, que no han hecho nunca SEO, que no lo digo como algo malo, sino es lo que es, y me sorprende, ¿no? Hostia, esta gente. Entonces, aquí también dice el click, sobre todo en proyectos muy grandes, que el SEO no era tan importante para un e-commerce. Porque realmente lo que movía la palanca era catálogo, mercados, precio y obviamente a corto plazo que el usuario tuviese esa visibilidad, sobre todo en e-commerce multimarca. Otro tema son los e-commerce monomarca, ¿vale? A raíz de tu pregunta. Es decir, lo que estoy viendo es eso, que los e-commerce monomarca... Para que la gente lo entienda, ¿cuál sería la diferencia entre un e-commerce multimarca y un monomarca? Es fundamental esto. El multimarca al final es un e-commerce que tiene diferentes marcas de diferentes fabricantes, un Deport Village, un PC Componentes, que después ahora hablaremos de ello porque hace marca propia ahora también. Sí. Y estos e-commerce como PC Componentes, el Merlin, bueno, el Merlin ahí está. Y un Deport Village es core el SEO. Esto es el nacimiento. Naturitas, core el SEO. Y eso lo han sabido desde el día 1, ¿no? Y han vivido mucho de la parte del paid, porque al final el playbook de estos e-commerce multimarca es un usuario busca en un buscador, yo tengo el producto, tengo el stock, tengo el servicio, la confianza online y tengo precio. Y su modelo de negocio ha sido ampliar catálogo, ampliar mercados hasta ahora, ahora que está cambiando un pelín, y coger cuota de mercado. Entonces, ¿qué sucede? Que hoy, siguiendo con este hilo de multimarca, Google Ads no es sostenible como era hace 10 años. Los márgenes se han reducido, lo que íbamos hablando. Entonces, aquí el SEO es muy profesionalizado. Tienes en PC Componentes Minerva, que tiene un SEO in-house. En Trading está Clara Coll ahora, que es la SEO in-house, pero antes estaba Anabel también, que también era SEO in-house. Entonces, son proyectos donde ya ves que hay un perfil in-house de SEO. Tú te vas a un Blue Banana, a un Tropic Field, a un Project monomarca, que este es el e-commerce monomarca, y no, es muy poco probable que encuentres un SEO in-house. Claro. Porque su enfoque de venta es más, bueno, toda la parte inspiracional, bueno, ya nos entendemos, ¿no? Entonces, estas segundas, así como es monomarca, sí que están empezando a entrar en el mundo del SEO porque ven que hay un filón, sobre todo cuando amplían mucho el catálogo, de rascar algo, ¿no? Es decir, por ejemplo, nosotros que tenemos ahora de Franklin, que hace 3 semanas sacamos el caso de éxito, pues posicionamos gafas de sol, que ahí solo estaba antes Hawkers, que Hawkers sí que tiene un SEO in-house. Entonces entienden el potencial del search para su marca, ¿no? Entonces, obviamente, no todos los e-commerce monomarca tiene sentido que hagan SEO, porque sobre todo en moda, casi todo el mundo compra por lo que representa la marca, pero, por ejemplo, un Tony Pons, que es una marca de alpargatas, se ha demostrado que tiene un gran potencial en el calzado, por ejemplo, el trabajar el search. Entonces, no es tan obvia. Pero a modo resumen, que no quiero meter la chapa, el diferencial entre estas dos tipologías de e-commerce, a día de hoy hay una gran saturación del mercado porque la tecnología es más accesible y el canal de search cada vez es más caro con Google Ads y el SEO va cogiendo relevancia. Claro. Y supongo que la tendencia de los ads en los próximos años seguirá siendo lo mismo, a seguir subiendo los costes, porque al final más players, es un sistema de pujas, más competencia, cada vez hay menos margen y creo que solo las empresas con grandes capitales van a ser las que se coman el pastel y al final al SEO pequeñito se tendrá que especializar mucho, supongo, y el canal del SEO cada vez será más importante para no depender solo de lo otro. Al final es entender como los canales de captación de un e-commerce teniendo en contexto de cada uno de ellos y no tener dependencias de ninguno. Entonces al final ni todo SEO ni todo Google Ads, sino que, porque si solo hicieses SEO, que esa es la otra variante, ¿no? A corto plazo no te vas a comer un roscón, a no ser que tengas viabilidad en redes. Pero si solo vas por el canal de Google y solo haces SEO, espero y deseo que tengas un coste estructural de abrir la persiana muy bajo. Porque si no tienes cojones a que eso funcione. Y tienes paciencia, claro.
Claro, yo lo veo como que a corto plazo, dependerá de cada caso, ¿no? Pero a corto plazo lo lógico es empezar con ads para empezar a capitalizar y demás, pero en algún punto habrás de tomar la decisión de empezar a trabajar el orgánico, porque es que si no, llegará un momento de la carrera que te empezarás a quedar atrás, que ya no será tan competitivo y si no diste ese paso puede ser que te arrepientas. Entonces en algún momento has de hacer el clic y empezar ese trabajo SEO que sabes que es para de aquí a 6 meses, 1 año o 2, pero hay que hacerlo. Correcto. Y voy a poner un ejemplo práctico y real, que es lo que intento siempre hacer, ¿eh? Nosotros ahora 1 año, junto a 2 socios más, hemos abierto el e-commerce Surfon, que yo también voy haciendo building public, voy enseñando todo. Y justo ahora que estamos en esta fase inicial, yo explico de forma abierta yo soy SEO, pero estoy haciendo Google Ads con Shopping a muerte, porque es lo que a corto plazo me ha dado unos ingresos al mes más o menos de unos 7.000 euros. Pero estos 7.000 euros, el 20% es margen. O sea, con eso no pagamos ni el sueldo de ninguno de los 3. Para que también la gente entienda esto. Entonces, obviamente hemos empezado a hacer SEO, pero hasta al cabo de 6 meses no hemos conseguido obtener tráfico de calidad para Surfskate, Kitesurf, etc. Entonces, si no hubiésemos tocado la palanca de Google Ads desde un inicio y obviamente catálogo y precio y los distribuidores, el negocio no existiría. Pero sí. Claro, no tienes capital no sostenible, necesitas poder tener oxígeno económico. Y después que no es sostenible el margen. Porque si estás marginando un 20%, es que necesitas, es lo que te digo, es que incluso ponle un 10, porque el otro día estábamos revisando números y estábamos en un 10, o sea que es muy bajo. Claro, puedes facturar 30.000 euros al mes, pero tienes 3.000 euros para pagar tu estructura. Estás jodido. Entonces el SEO es importante en este sentido. Te entiendo. Y en este sentido, pues imagino que cada vez habrá más demanda de parte de los e-commerce para empezar a trabajar el SEO. ¿Vosotros lo habéis notado en vuestra agencia? Yo sé que como que en los últimos años, el último año, cada vez hay más run y más demanda. A ver, lo que sí que notamos es una maduración del sector a nivel de el propio e-commerce que nos llega. Es decir, al final la pandemia fue un gran impulsor de que la demanda, es decir, que el usuario comprase por internet. Eso ha sido así. Después, obviamente, pues ha habido una rectificación, han habido muchos que han palmado por esto, se han tenido que vender, pero ahora sí que encontramos e-commerce bastante estables, que ahora también digo, ahora actualmente es un periodo que no es fácil para muchos, pero sí que lo que hemos visto es esta profesionalización y por ende el entrar a buscar SEO y hacer SEO. Porque es lo que digo, hacer la barrera de entrada de Google Ads, su comillas, es simple, esa. Bueno, incluso ahora con las PMAX, Google te lo quiere poner fácil igual que Facebook. Pero el SEO, obviamente, hay una profesionalización detrás y sí que en la agencia hemos notado que nos llegan más clientes. Ya no son tanto un tema de clientes porque nos llegan a veces posibles clientes que por el fee que nosotros les pedimos no les podemos dar servicio. Y después, si quieres, podemos hablar de esto, ¿no? Y les pasamos o les derivamos a que se formen porque tienen tiempo o que busquen algún freelance. O sea, esto es otro tema. Claro. Pero sí, que hay una gran tendencia relevante. Vale, sí, justo a colación de esto que dices ahora mismo, que hay un perfil de e-commerce que posiblemente pagar a una agencia se le queda como muy elevado, no lo pueden asumir y dicen, ostras, pues yo como emprendedor tengo tiempo, quiero hacerlo yo mismo. O a lo mejor hay alguien que nos está escuchando que es un consultor SEO que lleva clientes, pero la parte del e-commerce pues no está especializado, o un nichero que a lo mejor también le puede interesar. Me gustaría saber ¿qué le dirías a cada uno de estos 3 avatares? Uno por uno. Podemos empezar, por ejemplo, al nichero que vive de los nichos, por ejemplo. ¿Piensas que sería, tú que vienes de ahí precisamente, piensas que es buena idea diversificar los ingresos? ¿Qué opinas de vivir única y exclusivamente de los nichos? ¿Crees que es bueno complementarlo con trabajo para clientes? Bueno, primero de todo, que aunque son recomendaciones financieras, no quiero entrar en recomendar, ¿no? Porque, joder, yo... No, es tu opinión. Estoy aprendiendo, ¿no? Pero, a ver, sí, o sea, la respuesta corta es, desde mi punto de vista, sí. Entonces, al final, lo bueno es que el expertise es el mismo, es parecido, es el mismo ecosistema y obviamente tiene sentido el tener diferentes flujos de captación de ingresos, ¿no? Pero yo con esto tengo una opinión muy fuerte, que es por también el planteamiento de ser asalariado. Es decir, cuando eres asalariado tienes un único cliente y eso es un riesgo del 100%. Entonces siempre se dice que tu cliente o tus clientes deben representar el 10% de tus ingresos totales, un tema de riesgo, ¿no?
Entonces, aquí vendría a ser el mismo concepto. Es decir, si tu fuente de ingresos puede que tengas 100 webs, ¿vale? Pero, y aquí es donde se podría diversificar el riesgo, pero volvemos al mismo concepto. Es una misma tipología de flujo de ingresos. Sí, pero al final que tú ves 100 webs en su día, te chapan la cuenta de AdSense y de un día para otro, ¿qué haces? Vale, ¿sabes? O sea, puedes intentar diversificarlo, pero al final... Claro, entonces aquí cada uno es también entender su contexto. A mí me gusta mucho hablar del calendar, ¿no? Del time blocking y mirar tu calendar y decir, hostia, pues si este hueco lo saco y ahora dejo de hacer esto y hago ahora esto, pues si con haces otro flujo de ingresos que puede ser un cliente de 300 euros al mes, que sería un fee bajo, así de simple, así de claro, pues diversificas riesgos y también te nutres más de otras experiencias. Sí. Entonces, para esta tipología de si tiene interés que me escriba, porque yo estoy buscando consultores. Así que yo soy o sea, yo para mí, cuando busco, ahora que estoy buscando necesitamos 3 SEOs. Pregunto si han hecho nichos, o si tienen un WordPress, o si tienen... Ostras, para mí es fundamental. Porque también en la agencia nos alejamos mucho de los PowerPoints, ¿vale? Es decir, implementamos todo, porque al final... en nuestro caso de éxito, nuestra promesa es mejorar la posición media, y con Excel y con PowerPoints no lo vamos a conseguir. ¿Cómo lo conseguimos? Creando contenido, cambiando el CMS y haciendo link building. Esos son los accionables. Entonces, a raíz de lo que me has preguntado, yo un nichero estoy encantado porque sé que se ha pringado las manos con WordPress como mínimo. Claro. Ostras, qué bueno. Muy interesante esto de que les filtras por ese lado. Está guay. Se han estado en la academia. ¿Te cuesta encontrar gente preparada, Josep? ¿Crees que falta en el mercado, para la demanda que hay actualmente de consultores SEO especializados en e-commerce, crees que faltan personas para toda la demanda que hay? Vale. Creo que no. A modo resumen. Vale. O sea, el trabajo... Visibilidad tiene 2 clientes. Tiene los consultores y tiene a las tiendas online. Entonces, yo sin el talento no puedo dar un buen servicio. Por mucho que sea bueno, Javi, que es el responsable del departamento de eso, sea bueno, o la gente que hay en el equipo de visibilidad sea bueno, si después la gente que entra nueva en el equipo no tiene actitud, y empezaremos por aquí, actitud, y comparte unos valores, como estoy muy transparente hablando aquí, me da igual que seas un técnico buenísimo. Sí, coincido. Porque la vocación al servicio, al cliente, tiene que existir. Y eso a veces sucede. Es decir, tú puedes ser un muy buen técnico, pero no tienes por qué tener una buena relación con un cliente. Y es aceptable. Pero no será tu propósito. Entonces, ya de per se ya no encajarás en el mundo del servicio. No digo ni mundo agencia, digo del servicio. Porque puedes ser muy bueno haciendo nichos o haciendo tu propio e-commerce, pero puedes no tener vocación al servicio a una tercera persona, a un cliente, porque tienes que tener mucha paciencia. Igual todos los que me escuchen y que hagan servicios saben de qué hablo. Dicho esto, creo que sí, que hay talento en el mercado, hay gente que sabe muchísimo, pero sobre todo es entender lo que implica ser consultor, ¿no? Y también yo sobre todo lo que busco es actitud, y creo que cuando hago los procesos de selección, que los hago yo personalmente, me gusta mucho conocer el pasado de la persona, entender su feeling, su forma de ser, y si va a encajar con el equipo. Ya está. Después la parte técnica... Claro, es que al final el factor humano en un equipo es tan relevante como todo lo otro, que al final se puede aprender. Cuando entrevistamos a Álvaro Peña en el podcast de mentoría, nos decía, yo lo que me fijo en una persona es que piense diferente. Y obviamente que haya un feeling, que yo note que luego va a conectar bien con el equipo. Por encima, incluso su socio, Arnau creo que se llama, Arnau, empezó sin saber ni papa de SEO, ¿sabes? Pero tenía eso que tú dices. Es que yo tengo gente en el equipo que ha empezado hace menos de 8 meses, que no tenía ni idea de SEO. Hostia. Pero como ha tenido actitud, a día de hoy está por encima del sueldo medio en España, que son 1.900 brutos. Otro día lo miraba por cosa, que es el 60% de la población en España, que también, bueno, eso no entra en esos datos, ¿no? Pero donde quiero llegar es que si tú tienes actitud, tienes ganas, mi responsabilidad como agencia es darte una metodología, unos protocolos, un manager que te guíe, que te haga de entrenador, que eso es muy importante. O sea, la figura más importante para mí a día de hoy en la agencia es el manager. Porque el manager al final gestiona 3 SEOs que tienen 8 proyectos cada uno como máximo, o sea, algunos tienen menos, y es el que siempre hace el seguimiento, que es muy parecido a lo que hacéis en mentoría a SEO, ¿no? Al final es... Vale. Y eso es parte
llaman a agencia y llaman a montar un equipo, una comunidad privada, ¿no? Entonces, donde quiero llegar es, hay gente que quiere entrar en el sector, fantástico. Mientras tengas actitud y tengas ganas, ya me ocupo yo, o nuestra responsabilidad también con nuestra labor, de dar formación, dar procesos, hacer seguimiento y obviamente un cliente le cobras según la persona que le pones el proyecto y esto es muy importante. Hoy hablaba con una consultora que va a entrar en un proyecto muy grande, que no lo puedo decir, pero muy grande de e-commerce y el e-commerce no quería contratar agencias porque su experiencia pasada es que le habían puesto juniors, ¿vale? Que al final esto es por un tema de margen. Y yo lo digo ahora de forma transparente. Yo cuando me llega un cliente, yo digo, a ver, por lo que tú necesitas tal, y por lo que facturas, yo te puedo poner un SEO de 3 años de experiencia o de 8. Entonces, al final es como una agencia de recursos humanos. Yo te voy a cobrar un fee u otro según ese expertise más mi margen de estructura, porque tengo que meter al manager, tengo que meter al head, y obviamente el margen de una agencia que se mueve entre un 20 y un 10, más o menos. Okay. A veces es menos. Vale. Entonces, perdón que me enrolle con esto, pero a raíz de la pregunta que me has hecho, ese es todo el contexto que hay. Ok. Vale, muy interesante. Vale. El consultor SEO que bueno, pues a lo mejor se ha formado o no, pero ha empezado a trabajar con clientes. Quizás ha tocado un poquito algún e-commerce, pero no está especializado en ello. ¿Hasta qué punto crees que es importante hoy en día? O sea, vale, hiperespecializarte en algo muy específico para ofrecer un servicio profundo y de máxima calidad. Claro, es por razón que nosotros solo hacemos SEO, es decir, ¿por qué? Porque tenemos los economics solo hacemos e-commerce, porque entendemos las economías que tiene hablo en inglés, pérdidas y ganancias de una tienda online. Y entendiendo su estructura de costes, entendiendo su modelo operativo, nos facilita muchísimo el hablar de negocio y por ende de marketing y por ende de SEO. O sea, porque al final el interlocutor, ¿quién es? ¿Un director de marketing o el responsable de e-commerce o el founder? Sí. Entonces, primero es eso. Después, la parte tecnológica, obviamente no es lo mismo pues hacer una web corporativa en WordPress para un bufete de abogados, porque la arquitectura de la web es diferente, algunas peculiaridades sobre todo de AT son diferentes, el objetivo es de captación de lead por WhatsApp o por un formulario, las conversiones se miden diferentes, es un contexto muy diferente a una web corporativa. En cambio en e-commerce mides carritos, mides obviamente checkouts, valor de compra, mides cuánto tráfico te va del blog a e-commerce, porque eso también te prostituye el dato a nivel de tasa de conversión. Entonces toda esta hiperespecialización al final lo que te está haciendo es lo mismo cuando vas al médico. Tú vas al médico de cabecera, que sería el marketing digital, después te dices, vale, pues ves al podólogo, y el podólogo en este caso es el SEO, pero después hay un tipo de no sé qué del pie, que no sé qué, y vas a uno hiper especializado que solo opera eso. Pues ¿a quién vas a ir? Ese es el tema. Aquí la tesis es la de siempre. ¿Cuántos e-commerce hay en el mercado español? Y ahí ya sacas tu imaginación de decir si tiene sentido no meterte en el nicho. Lo mismo con el SEO local o incluso SEO para e-commerce que sean solo farmacéuticas. ¿Cuántas farmacias hay en España? Sí. Va un poco por ahí. Sí, total. De hecho, el otro día en TikTok me sale a veces una persona, ahora no recuerdo su nombre, tiene un montón de seguidores, que hace... porque a veces me pregunta la gente, Dani, ¿me recomiendas crear marca personal de SEO? Yo digo, a ver, yo me hiperespecializaría en algo ultra específico. Me salió un tío en TikTok que habla de SEO local aplicado a restaurantes. Y solo habla de eso. Y lo está petando. Claro, es que ¿sabes? Yo cuando voy a... Es que es lo de siempre, ¿eh? Primero, que si eres freelance, vale, supongamos que pones un objetivo de facturación de 2.000 euros brutos. ¿Vale? Entonces, yo qué sé, incluso ponte muy loco, 10.000. Necesitas 10 clientes de 1.000 euros. Necesitas 10 clientes. Entonces, si tú sabes que un restaurante tiene una factura, un tipo de restaurante o un tipo de hotel o hostal, sabes que el cliente de ese restaurante utiliza Well My Business, ya está, blanco en botella. Es decir, ¿cuántos restaurantes hay en España? Incluso te puedes ir veganos, yo qué sé. Entonces solo necesitas 10. Sí. Y hiperespecializarte, ¿por qué? Porque haces contenido en redes, solo hablas de ello, hablas de su problema y lo que sé,
por decir algo, 10.000 restaurantes en España que hayan, si solo te escucha un 10% y de esto convierte solo el 1%, Totalmente. puedes montar una agencia si quieres, no sé. Es así de loco, ¿eh? Sí. Pero a mí todo esto fue a raíz de escuchar mucho a Joan y no tener miedo de esto. Ajá. Muy bien, muy interesante. Vale, hemos visto el caso de un nichero, el caso de un consultor SEO. Bien, otro posible avatar que nos puede estar escuchando ahora es una persona que es el dueño de un e-commerce, ¿no? Ha emprendido, tiene un e-commerce y demás. Y antes hemos venido hablando de que, bueno, que los ads están muy bien, como un canal de adquisición posiblemente el mejor cuando estás empezando, pero tampoco es bueno depender únicamente de él, sobre todo si es un e-commerce pequeñito, porque cada vez los costes van a ir a más y demás. Entonces, te quiero hacer una pregunta que es más bien un poco reto. Vamos a ver, Josep, si lo consigo. Tú que eres creador de contenido, vamos a intentar hacer lo siguiente. Mira, hazme si puedes ahora, Josep, un reel viral de por qué crees que la pueden estar cagando los e-commerce que aún no se han puesto las pilas con el SEO. Vale, muy hilado con lo que estamos hablando, ¿eh? Es decir, al final, si tú miras tu Google Analytics y ves la distribución de canales de captación de tráfico y tú ves que tienes, por ejemplo, que Paid Media, ¿vale? Facebook Ads, representa el 80% de tu negocio, es lo que estábamos hablando antes de la diversificación incluso a nivel de ingresos. Estás apostando a un solo canal toda la captación de tráfico cualificativo que te aporta negocio. Entonces, el día que Meta, por ejemplo, que esto pasa, te banean los anuncios, no tienes un flujo de entrada de tráfico cualificado para tu e-commerce. Entonces, aquí es muy interesante explorar pues, TikTok, Google, ya no te hablo ni de SEO, es decir, de canales de captación. Sí, sí. Y por claro. ende no tener dependencias a nivel de captación de tráfico. Entonces, el objetivo aquí para un e-commerce manager o un founder de un e-commerce es entender esta casuística primero de riesgo y segundo también de la casuística del paid y el orgánico. Entonces el paid es lo que ya sabemos todos, al día que dejas de pagar tu analytics va a bajar y el orgánico es, que a mí me gusta mucho plantearlo así, es un patrimonio. Es decir, el día de mañana si yo vendo Surfon, el estar el surf skate en el top 1 en el mercado español o en el alemán, eso entra dentro de el precio de venta del proyecto. Lo mismo cuando tienes un local. Obviamente no es lo mismo que tener un local a nivel, por temas obvios, ¿no? Pero eso también entra en valor. Ya no único y exclusivamente a nivel de cada mes que entre tráfico, sino como valor de marca. Y eso a las marcas les gusta mucho. Es decir, que un Tony Pons que ponga alpargatas y Tony Pons se diferencia por sus alpargatas, porque llevan, yo qué sé, ahora diré 30 años, pero creo que sean 50 años haciendo alpargatas, eso a nivel de posicionamiento de marca también les interesa. Uh-huh. Ahora que mencionas esto de la marca, ¿cómo de importante ves la importancia de hacer branding, de trabajar una marca y cómo esto se relaciona con el SEO? Porque para mí va completamente de la mano. O sea, hace unos años a lo mejor tenía más sentido crear un proyecto impersonal, rankeando keywords y ya está, pero a lo que vamos y a la tendencia que lleva Google y cada vez el tema de la inteligencia artificial y demás, como que creo que cada vez va a tener más peso la autoridad, ¿no? Y la cara visible detrás de ese proyecto. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, es una gran tendencia que hay ahora sobre todo el tema de la marca personal. Ves como fundadores como el propio Elon Musk, aquí en España tienes a un José Elías de La Sirena, Audax, que se está mostrando. Ves proyectos como el de OGL de Emprende Aprendiendo o de Romero, todo. Es decir, al final, donde quiero llegar es que tienes mucho sentido obviamente aquí cada uno tiene sus cualidades y que a nivel de comunicación, pero es fundamental que primero, los impactos de la marca. Es decir, al final estamos hablando siempre de impacto de marca y que sean positivos para tu cliente potencial. Y obviamente no es lo mismo un impacto de una marca que es una interrupción en Facebook, por ejemplo, que es por una consecuencia de una búsqueda. Entonces, el SEO sumado a te he encontrado, por ejemplo, en YouTube, que empatizas mucho más, que son vídeos, contenidos más largos, y después te veo por LinkedIn y tal, son impactos de marca que si encima son positivos, pues ya te tienen en mente por si el día de mañana necesitan tu servicio. Entonces, creo que no va de ahora, va de ahí. Incluso puede ser, perdona que te interrumpo, yo sé que bajen los costes de adquisición en publicidad, ¿no? Porque cuando ya eres una autoridad reconocida, pues imagino que la conversión será más alta también. Claro. O puedes incluso no ir solo a tráfico frío y también a tráfico templado, o sea. El remarketing 100%, es decir, un gran potencial del SEO es estas audiencias orgánicas. Un ejemplo práctico, ¿vale? En Blue Banana
donde estamos trabajando toda la parte del blog, porque lanzan cápsulas en base a viajes que hacen. Al final Blue Banana siempre ha llamado, es como muy enfocado a cada aventura una cápsula, ¿no? Entonces, si vas a toda la parte informacional de Bali, que ver en Bali, que hacer en Bali, que vayas a hacer en Bali, hemos trabajado esta parte porque creas una audiencia orgánica de ahí y después puedes hacer audiencias de remarketing en Meta, por ejemplo, porque tú sabes que tu cliente o tu buyer persona ideal, en el caso de Blue Banana, son gente que tienen interés en viajar en Bali y puede que ya conozcan la marca o no, pero si han entrado en tu blog, ya, de esta forma puedes bajar el coste de adquisición por paid a nivel de lo que decíamos, impactos de marca. Sí, total. Muy bien. Vale. Espero que sea viral el reel. Ya veremos cómo. Bueno, vamos a ver el editor cómo lo hace para compactarlo en un minuto. Tarea suya. Bueno, haremos lo que podamos. Vale, nada. A nivel de e-commerce, tengo algunas preguntitas que a lo mejor le pueden aportar valor a las personas. Ya hemos hablado de bastantes cosas, pero bueno, tengo ahí alguna en la recámara que te quiero preguntar. Esto diría que lo hemos hablado antes, pero bueno, creo que puede ser interesante dar una respuesta más corta. Las reglas del juego pienso que han cambiado, que posicionar una tienda online en Google hace 5 o 10 años no tenía nada que ver con lo que representa hacerlo ahora. Para ti, ¿qué es lo que más ha cambiado? Lo que hemos hablado, es decir, la estandarización tecnológica de cualquier persona con 29 euros al mes puede entrar en tu mercado. Entonces eso hace mucho más complejo las SERPs, eso por descontar, y por ende la importancia de la autoridad de estos proyectos y la confianza online, y Google va mucho hacia aquí, ¿no? Y lo hemos visto 100%. Con el EAT, Your Money, Your Life, y nosotros que trabajamos con e-commerce de alimentación o sector farmacéutico, hemos vivido hostias relevantes de EAT. Entonces, ¿qué ha cambiado? Ostras. Pues ahora más competencia, cada vez es más importante toda la parte de confianza online y seguir las directrices de EAT para e-commerce, y eso principalmente sería, para hacerlo muy corto, pero creo que iría por aquí. Sí, no, está bien. ¿La parte del EAT la ves especialmente relevante solo en sectores delicados o crees que los e-commerce de casi cualquier temática lo han de ir considerando, como mínimo en los artículos informativos del blog? Correcto. Yo ya per se, ya no solo Your Money, Your Life, sino todos los e-commerce que entran en visibilidad, cuando hacemos el audit, el EAT en todos lo revisamos y lo mínimo, es decir, que haya en el footer la SL, la entidad del registro mercantil, política de devoluciones, con todos estos temas de e-commerce que van, reviews con trusted shops, es decir, con entidades externas. O sea, son unos factores muy concretos que para e-commerce creemos que son de base. Ok. Esta no la tenía preparada, pero me ha venido ahora. Antes te hablábamos de redes sociales también. Voy saltando como un grillo, pero es que me acaba de venir. Hace poco vi que TikTok, hace no mucho, ha habilitado una nueva funcionalidad, ¿no? Para poder vender, tiene como su propio Amazon, por así decirlo, dentro de TikTok, y hay empresas que lo están reventando con esto. Sí. ¿Crees que puede ser una nueva línea de negocio muy heavy para en el mundo del e-commerce, el mezclar creación de contenido con, dentro de ese mismo contenido orgánico, pues tío, metes un CTA y derivas a la venta? Partimos de la base de que nosotros ahora nuestra promesa es, y lo estamos replanteando, es ponerte en el top 1 sobre una query, pero cuando tú vas a las SERPs tienes vídeos, YouTube, tienes marketplaces como Leroy Merlin, todos los grandes están haciendo marketplace, PC Componentes, Amazon por descontado. Estamos planteando aquí ya no solo es este concepto, sino es el concepto de yo entiendo tu SERP representativa de tu negocio, te posiciono para tu web, te hago un vídeo en YouTube, te digo que entres en Leroy Merlin, te doy un servicio para entrar en Leroy Merlin, es ser visible en las SERPs y por ende conseguir negocio. Igual TikTok, YouTube son redes sociales que hay una búsqueda proactiva también, como puede ser en Google, con menor relevancia, pero está ahí. Entonces al final es entender cómo interactúa el usuario durante el proceso de compra en internet, y obviamente si TikTok, los usuarios están comprando por ahí y hay un buscador, tiene sentido mirárselo, igual que Amazon u otros. Claro, tanto a nivel orgánico como a nivel ya no orgánico, pienso, ¿no? En que al final tu target, si vendes, me da igual lo que vendas, sandalias, sandías, pero por ejemplo, pero la persona que compra eso está en TikTok viendo vídeos haciendo así, entonces pum, le saltas y... El kitesurf, ¿no? Que es un mundo enorme a nivel de cómo se utiliza XY, hay diferentes tipologías de
velas, diferentes tipologías de barras, de tipos de tabla. Entonces hay mucho contenido en una fase de información y de consideración que en vídeo es muy útil, y eso puede derivar a la venta. Y después, cuando también te vas a las SERPs, hay un gran mundo del re-commerce, en el caso del kitesurf, es decir, venta de producto de segunda mano, y ahí también puedes hacer SEO en Mil Anuncios, en Wallapop. Entonces yo creo que es más esta forma de pensar. Hay muchas vías. Muchas vías. Sí, y por la parte de optimizar para aparecer ahí cuando alguien ha hecho una búsqueda, y por la parte también del propio algoritmo de las redes sociales que te dan exposición, si lo revientas con un viral. Yo creo que por ahí se abre un camino muy interesante. Correcto. Y después, hilando con todo esto de las redes sociales, que creo que es un punto muy interesante, que hasta ahora yo lo tenía en cuenta, pero no tenía muy claro, que es cuando se filtró toda la parte algorítmica de Google. Hay un punto muy relevante que, a priori, sí que tienen en cuenta el tráfico referido de redes sociales a nivel de autoridad. Entonces, tiene sentido a nivel de autoridad y de confianza online trabajarlo. Muy bien. Vale, ok. Sí. Vale, repescamos una pregunta que antes estuvimos a punto de hacerla. Tema plataformas, ¿vale? El mítico. Shopify, WooCommerce, Magento, PrestaShop. ¿Cuál es la mejor de estas para hacer SEO en un e-commerce, si es que la hay? Vale. A ver. Primero de todo, si hay alguna plataforma que me quiera patrocinar, que me pague, que voy a decir que es la mejor. Porque me hacen tantas veces esta pregunta los clientes. No, es broma. Mi forma de pensar es que a mí me da igual la plataforma siempre que haya el equipo tecnológico para poder ejecutar. Es decir, nosotros en casa tenemos equipo de WooCommerce y equipo de Shopify. Dani, WooCommerce, y Álvaro, de Shopify. Y después tenemos partners que también nos apoyamos para PrestaShop, Magento. Vale. Lanzo aquí una de esto que no tenemos a nadie. Bueno, hemos trabajado con mucha gente, pero bueno, de Magento no hemos encontrado. Bueno, sí, alguno bueno, pero está, hostia, desde que Magento ha pasado a Magento 2 es complejo. Entonces, donde quiero llegar es que todas las plataformas son buenas o malas según la ejecución de la misma. Entonces, Shopify tiene sus pros y contras, WooCommerce pros y contras, todas. Entonces, ¿cuál es la mejor? Dependiendo del tipo de e-commerce que quieras montar o que tengas. Es decir, para un e-commerce monomarca, muy facilito, tu objetivo es crear marca. Entonces, la plataforma tecnológica te tiene que dar menos un problema. Entonces, WooCommerce, todo lo que es open source, tiene actualizaciones de PHP, de plugins, de temas, eso peta. El servidor, tienes que entender de servidores, eso peta también. Entonces, sí. Por eso Shopify la está petando tanto, porque pagas 29 euros y ya está. Que para el público masivo es 2 clics y como aquel que dice, ¿no? Claro. Y tienes ya la tienda online operativa, bonita. Entonces, ¿quieres montar un e-commerce multimarca? ¿Que quieres tener tema de referrals, tal? Es que incluso puede que tengas que pasar ya a la tecnología propia. Ya. Entonces, es que depende mucho del proyecto. Entonces, ¿qué nos encontramos a día de hoy también? Que tenemos mucho legacy, es decir, tenemos mucha tecnología heredada de hace 8 años que nos ha cambiado el PrestaShop, y eso no mueve ni el tato. Y tiene una conexión con RP y es un problema gordo. Entonces, eso ya son fallones de otra escala. Eso también lo he contado. Y a nivel de trabajar el SEO con Shopify, por ejemplo, que digamos que es como la más extendida o probablemente la más popular entre el público. A mí me han dado muchos palos, porque yo siempre he comunicado que Shopify es la hostia y había mucho hate en el sector, y espero y deseo que cada vez haya menos, porque es verdad que Shopify hace 6 años y 5 años era un poco castaña, pero, hostia, facilitaba mucho al responsable del e-commerce a ejecutar, ¿no? Y a nivel de SEO, el servidor no fallaba, es verdad que teníamos algunos problemas con el robots.txt que no se podía editar, pero hoy todo esto, Shopify ha hecho un gran trabajo y se está solucionando y se ha solucionado. ¿Que faltan cosas? Sí. ¿Que hay cosas que se tienen que hacer a código? Sí. Pero es que hay muchos sectores como gafas de sol que están en Shopify posicionados. Y a mí lo que me gusta mucho es, yo siempre que llega un cliente, miro esas queries en Estados Unidos, porque, bueno, en este sentido pues también aprendo mucho de cómo hacen SEO allí. Y ahí ves un montón de Shopify posicionados para queries muy competidas. Entonces, vale. Nos quedamos con que la respuesta ha sido depende, pero yo al final entre líneas leo que Shopify puede ser, por lo menos para el gran público masivo que nos está viendo, que se plantea emprender desde su casa, seguramente es la opción más sencilla. Claro. ¿Qué sucede? Que si tienes conocimientos de WordPress, ya los tienes. WooCommerce es una plataforma brutal. Primero, tienes costes muy reducidos estructurales, es decir, Shopify, ¿qué contras tiene? Que por cada coste, o sea, el coste de
El coste de venta es más elevado, o sea, el TPV es un pelín más elevado que un RedSys que puede haber en WooCommerce. Vale. La estructura del servidor, un WooCommerce, si te dejas 15 o 20 euros al mes, puedes tener un buen servidor, una web pequeñita. La parte de SEO está mucho más estandarizada, con un Yoast, con un Rank Math. La parte de VPO, con plugins como Perf Matters, VP Rocket, es bastante más fácil. Entonces, yo sé que he tocado mucho WordPress, yo prefiero trabajar el SEO en un WordPress, pero porque lo conozco muchísimo. Claro, Tocar el VP sí. Shopify del frontend no es para nada fácil, porque no hay plugins, tienes que tocar el tema en Liquid, es jodido. Vale. Ok, muy bien. Vale, pasamos a una más. Tampoco te haré muchas más, porque ya se nos ha ido el tiempo. Espero que lo pongan por 2. Vale, mira, es una pregunta sencilla, pero al mismo tiempo la respuesta la habrás de pensar. En orden de prioridades, ¿vale? De una forma muy genérica, vamos a decir. Vale. Cuando a ti te llega un proyecto de e-commerce, ¿cuáles son los pasos que sigues? ¿Cuál es la hoja de ruta más habitual, por así decirlo? Vale, primero priorizar mira, esto me voy a poner chulo, pero a ver, en visibilidad tenemos una metodología que es metodología Acta SEO. ¿Y esta metodología qué se basa? Priorización de negocio. Dime dónde está tu Pareto de ventas de catálogo. En base a esto, yo lo traslado a búsquedas que hay en Google sobre tu catálogo de productos y por ende ejecuto sobre 3 ejes, lo que decía antes. Y eso responde a tu pregunta. Contenidos, creación de contenidos, creación de categorías long tail, toda la parte técnica, facilidad de rastreo, indexación, factores de ranking, arquitectura web y todo lo que tiene relación con el enlazado interno y al final optimización del presupuesto de rastreo y por último autoridad. Ya tengo las URLs, Google me rastrea indexa de puta madre y el tema es, vale, estoy en página 1 pero no acabo de estar en el top 3. Autoridad. Link building, ¿no? Básicamente. Más o menos, sí. Sí, pero al final me ha gustado mucho lo primero de todo que dices, lo de Pareto, o sea, que al final te centras en decir, vale, tú, el 80% de lo que facturas, ¿cuál es ese 20% de los productos que te lo está dando? Que es donde hay más rentabilidad, más margen, que esto ya no es SEO, esto es visión de negocio. Correcto. Y pones foco ahí, concentras ahí, ¿no? Correcto. Esfuerzos. Y una vez hemos terminado ese clúster, vamos a otro. Ya vamos viendo de clúster en clúster. ¿Qué pasa? Contenidos. Claro. Ahora con el ChatGPT cada vez es más escalable. Bueno, guías. Técnicos transversal, esto es lo chulo, porque una vez decíamos el robot, sí, es transversal, y el link building lo mismo, no es transversal, es en base a clústeres de semánticos. Sí, pero es verdad que cuando haces acciones que afectan a toda la web, al final puedes notar un aumento de la posición media en general, ¿no? Son acciones. Correcto. Muy bien, perfecto. Vale, ¿y cuáles serían los 3 errores más habituales que sueles ver en un e-commerce que le impiden posicionar bien en Google? Vale. A ver, principalmente es que muchos e-commerce cuando entramos y nos ha hecho un SEO, la arquitectura web no está planteada a nivel SEO. Está planteada en base a un catálogo, a una forma de pensar y tal. Entonces ese es el primero que nos encontramos. Después la parte técnica, que obviamente pues sí, es un open source, las imágenes ahí se suben de cualquier forma. A veces se suben desde el RP y ahí hay saraos grandes de WPO. Todos estos temas más banales, ¿no? Incluso la propia gestión del producto cuando ya está fuera de stock o se acaba la temporada. En moda es una locura los protocolos que tenemos que definir cuando un producto se acaba la temporada. Después hay e-commerce que no hay tanta estacionalidad, es decir, de rotación de catálogo, pero en moda es una locura. ¿Verdad, que es más esta lógica del SEO, ¿no? Y después, principalmente el tercero, y va muy ligado con esta ejecución, es toda la parte más de autoridad, es decir, incluso yo me he encontrado que tiene sentido, que toda la parte como de outreach que se hacía con revistas, se ponía un UTM. ¿Qué sucede? Que si tú pones un UTM, que tiene sentido para marketing, a nivel SEO, estás pasando la autoridad a una URL canónica, no a tu URL principal que quieres posicionar. Vale. Entonces estás diversificando el traspaso de autoridad, aunque la canónica diga que esta es la principal, ¿eh? Pero bueno, ahí hay algún documento que lo explica que no es como un 301. Entonces, vale. He bajado un ejemplo muy técnico y muy práctico, pero al final vendría por aquí. Ok. Vale, no, pero muy interesante la respuesta.
Vale, pues yo creo que ya está, Josep. Tampoco te quiero explotar mucho más. Puedo tirar 3 horas, pero no es el rollo. No, mira, para cerrar, comentar un poquito a la gente. Todavía no hemos revelado exactamente lo que estamos preparando entre manos, pero bueno, hace poco nos hemos, vamos a decir, asociado, ¿no? Junto con Dean, contigo, conmigo. Y estamos preparando algo muy chulo a nivel específico de SEO para e-commerce, porque hemos visto que puede haber un hueco. Sin revelar el nombre de la formación ni demás, pero ¿qué va a poder aprender la gente contigo en este curso? Al final es todo lo que llevamos haciendo este tiempo de forma práctica y enseñándolo de una forma estructurada y que también se pueda trasladar a la práctica. Es decir, al final, a mí lo que siempre me da miedo cuando damos formación es que se quede en la teoría, y por esta razón intento, bueno, y esto es lo que hemos hablado también con Dean y contigo, de que sea muy práctico, y el objetivo es que pueda cumplir la misión que tenemos desde la visibilidad, ¿no? De que un e-commerce posicione el top 1 y por ende aporte negocio, porque si no, no es sostenible a largo plazo. Entonces, creo que si la gente consigue esto y hacerlo por sí misma, será todo un éxito. Sí, total. Además, bueno, es una formación en la que, claro, ni Dean ni yo como tal, para nada somos expertos en e-commerce. Nos hemos ido a buscar a un crack como tú, ¿no? Que Dean me habló muy bien de ti. Y también hemos querido contar con otros profesores. Por ejemplo, por ir creando un poquito de hype, Edu Coromina, consultor que lleva muchísimos años trabajando SEO. También de la zona de la provincia de Girona. Ah, mira, de Olot, ¿no? Creo. Sí. Top 1 puso aceite de oliva, por ejemplo, fue un hito, ¿no? Que a veces Dean presume de eso. Va a estar Camilo de DoFinder, José Lab, otro consultor muy bueno, José Robles. Bueno, en fin, que vamos a crear algo ahí bastante interesante. Sí. Ya les iremos dando pistas a la gente próximamente. Esto, Josep, más o menos, ¿para cuándo crees que lo vamos a tener listo? ¡Qué cabrón! A ver, la idea es que, si no me equivoco, en septiembre no habíamos comentado que saldría. Sí. Lo tendremos antes, pero tiene que... No me equivoco, ¿eh? Te he puesto a prueba, ¿eh? Sí. Sí. Pero eso es, más o menos este veranito estamos trabajando en esto. Ya os iremos dando más pistas y tal, pero bueno, que prepararemos una formación muy chula de la mano de Josep, o sea que nada. Sí. Ya iremos contando cositas. Genial. Muy bien. Vale, Josep, tío, pues nada más. Mil gracias por tu tiempo. Sí. Sé que pronto también pasarás por el canal, que saldrás en mi canal. Y animo a toda la gente que no te conociera, pues bueno, buscáis en YouTube Josep Deulofeu y me encontraréis, que está cada semana ahí lanzando cositas de e-commerce. Y ya veis que bueno, que hasta a mí a veces me cuesta seguir las explicaciones que me dan. Bueno, si no me controla un montón a nivel técnico y 25 empleados se dice rápido, tiene mucho mérito. Sí. O sea que nada, tío, muchas gracias por este tiempo. A ti, Dani, un abrazo. Un abrazo. Chao. Muy bien, pues hasta aquí la charla, espero que te haya gustado mucho, dale un fuerte like si es así, suscríbete si todavía no lo has hecho y si te ha quedado cualquier duda, pues me la escribes en los comentarios y te responderemos. Nos vemos ahora mismo porque te dejo por aquí un par de contenidos sobre e-commerce muy interesantes. Por aquí tienes uno, por aquí te dejo otro. Nos vemos ahora mismo, un saludo, chao.